Nosotros la vez pasada hicimos un análisis teniendo en cuenta el circuito equivalente del amplificador operacional. Entonces, en esta vez vamos a mirar otra forma diferente de hacer un análisis de un circuito con amplificador operacional. Nosotros tenemos aquí el amplificador operacional. Este BI más, este BI menos. Tenemos unas características de el voltaje de salida que nos va a dar una ganancia multiplicado por B sub D. Ya dijimos que B sub D es igual a B y más menos, B y menos. Habíamos dicho que la ganancia es alrededor de unos 200.000 veces. Habíamos dicho que la impedancia de entrada es de unos 2 megohmios y habíamos dicho que la impedancia de salida es de alrededor de unos 50 ohmios. Bueno, con esas características, nosotros vamos a hacer un análisis un poquito eh, pensando más en la forma como el amplificador funciona. O sea que aquí vamos a tener una polarización que es más BSS y una polarización que es menos BSS. Y de acuerdo con eso, entonces la salida, pues para tener una salida en ese rango, o sea que no supere ese rango, porque si supera, si la salida va a dar BSS es porque está saturado. Entonces estaríamos hablando de una salida BO que esté por debajo de BSS, esté por debajo. Y para que esté por debajo, entonces tendríamos que garantizar que A por B sub D sea menor que el valor absoluto de BSS. O sea que puede estar, eso quiere decir que A B sub D es mayor que menos B sub S y menor que más B sub S. Que la ganancia por la diferencia de potencial en las entradas positiva y negativa van a estar por debajo de ese valor. ¿Ok? Si eso es cierto, entonces nosotros podríamos de aquí despejar B sub D y tendríamos entonces que B sub D es menor que B sub S dividido entre A. Bueno, para tener más o menos en cuenta, según las especificaciones del 741, que fue el que vimos en el amplificador operacional, decíamos que B sub S está alrededor de unos 18 voltios. 18 voltios. Entonces, vamos a ponerle numeritos a eso a ver qué pasa. Si esto fueran 18 voltios, si BSS es igual a 18 voltios positivo o negativo, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que y teniendo en cuenta que A es 200.000, entonces B sub D debería ser menor que 18 voltios valor absoluto sobre 200.000. Sobre 200.000. Aquí BD debe ser menor que 9 microvoltios. Prácticamente podríamos decir que BD es casi cero. Es casi cero. Listo. Este es un indicador bastante importante para lo que nosotros tenemos que seguir ahora analizando. Otra de las cosas es que nosotros tenemos aquí una resistencia y en sus terminales tenemos B sub D. Y esta resistencia es Zin. Aquí tenemos B sub in más y aquí tenemos B sub in menos. Esas serían las entradas de acuerdo al circuito equivalente que vimos la vez pasada. Entonces, si se nos ocurre a nosotros mirar cuál es la corriente y qué pasa por ahí, entonces la podríamos calcular de acuerdo con este valor. ¿Listo? O sea que tendríamos ahí que esa corriente I va a ser igual D sobre Zin.
sea que eso sería igual a 9 microvoltios sobre 2 megas. Y eso nos daría entonces, o sea que I va a ser igual a 4.5 nanoamperios. ¿Listo? 4.5 nanoamperios. Esto es casi cero también. O sea, podríamos decir que esta I que nosotros tenemos aquí es cero. Bueno, entonces aquí tenemos en realidad dos características bien importantes del amplificador operacional. Y esas características nos permiten a nosotros asumir una conclusión. La conclusión es que VD igual a 0 y una corriente igual a 0. Tierra virtual. Una tierra virtual. Eso es lo que significa. Hay una tierra virtual entre esos dos terminales. Tierra virtual significa que hay corriente cero y hay voltaje cero. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con eso, nosotros, de acuerdo con esa característica, nosotros podríamos analizar otra vez los circuitos que analizamos anteriormente. Vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. El primero que analizamos la vez pasada cuando teníamos el circuito equivalente. Entonces, vamos a suponer que tenemos este circuito, aquí tenemos V sub in, aquí tenemos V sub o y tenemos una retroalimentación, pero por el lado negativo. Entonces, fíjense que esta es una tierra virtual. Esa tierra virtual nos permite decir que el voltaje aquí en este punto es este mismo voltaje. Son los mismos voltajes. La que veo es igual a V sub in. ¿Sí? Y esto fue exactamente lo que nosotros calculamos cuando pusimos el circuito equivalente e hicimos la retroalimentación hacia la parte negativa. Pero aquí nos sale mucho más fácil, porque ya sabemos que este punto es igual a este, porque hay un voltaje de cero. Entonces eso nos permite saber de que ahí tenemos un punto que es igual, o sea, una tierra virtual, y decimos que este punto es igual a este y este es V sub 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que habíamos visto antes, que era un seguidor de fuente. Seguidor de fuente. Ok, este es fuente. Bien, miremos entonces ahora el otro circuito que vimos. Ese fue muy fácil. Ahora, miremos este otro que vimos. Y también hicimos una retroalimentación negativa. Este es VO. Todas las retroalimentaciones aquí son negativas. Y este es V sub in. Este es R2 y este es R1. ¿Listo? Entonces, en este caso hay un divisor de tensión y aquí vamos a poner V sub A. Como tenemos el caso de tierra virtual, estos dos puntos son iguales como habíamos dicho. O sea que V sub in es igual a V sub A. Pero V sub A es un divisor de tensión que es VO por R1 sobre R1 más R2. En este caso, si lo igualamos aquí, nos quedaría que V sub O es igual a R1 más R2 por V sub in sobre R1. Y nos quedaría entonces que V sub O es igual a 1 más R2 sobre R1 por V sub in. Este es un más. Listo. Entonces aquí tendríamos la segunda ecuación que la sacamos súper fácil, muy fácil. Y este circuito que hicimos acá es un amplificador no inversor. Ya lo habíamos visto. Amplificador no inversor.
Ya lo habíamos visto. Bien, o sea que ese análisis nos sirvió muchísimo. Tener en cuenta que esa tierra virtual está ahí con un voltaje igual a cero y una corriente igual a cero. Para cuestión de análisis nos resulta muy fácil. Ahora, ¿qué tal si tuviéramos este otro circuito? Que también lo analizamos la vez pasada. Pero en este caso nosotros pusimos, recuerden que siempre la retroalimentación es por la parte negativa. Y aquí la parte positiva la mandamos a cero. Y acá teníamos B sub in. Este es R2, este es R1 y aquí está B sub O. Recuerden que este punto de aquí es este mismo, ¿sí? Y este punto lo podríamos llamar B sub A. B sub A. Entonces dijimos que en ese caso había una corriente así. Una corriente así. Esta corriente acá es cero, o sea que se desprecia, o sea que esa corriente entra por aquí, por acá es cero, no hay nada de fuga de corriente por ahí, y luego sigue hasta el pin de salida. ¿Listo? Entonces, esa corriente la podemos, o sea, es simplemente como un análisis de nodos, ¿sí? O sea, este punto es sub A, prácticamente lo podríamos poner como un análisis de nodos, una entrada en ese nodo B sub A de corriente y una salida de corriente, o sea, es igualarla. Entonces, la entrada de corriente es B sub in, B sub in menos B sub A, y esto lo dimos por R1, y esto es igual a la corriente que sale en ese nodo, que es B sub A menos B sub O, dividido entre R2. Recuerden que B sub A es igual a este, pero este está en tierra, o sea, B sub A es igual a 0. Y poniéndolo igual a 0, entonces nos quedaría B sub in sobre R1 igual a menos B sub O sobre R2. Y si despejamos B sub O, nos quedaría que B sub O nos da menos R2 sobre R1 por B sub in. Y aquí tenemos una formulita muy interesante para que nos relacione el voltaje de salida con el voltaje de entrada, pero tenemos ahí una ganancia que es R2 por R1, pero además invierte la señal. O sea, eso que tenemos aquí, si acá tenemos un amplificador no inversor, aquí tenemos un amplificador inversor. Un amplificador inversor. Entonces, bastante interesante. Aquí ya pudimos hacer rápidamente el análisis de 3 circuitos que habíamos analizado antes con un circuito equivalente. Y acá lo hicimos por el método de tierra virtual.